hemos reunido para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Yo les voy a pedir a todos que tomen sus Biblias y que juntos podamos analizar una historia de la Biblia, un hecho puntual, algo muy significativo, y lo estudiaremos en el Evangelio según San Marcos, y el capítulo es el 9. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. En ese capítulo nos narra un hecho puntual que comúnmente se llama la transfiguración, que no es donde nos vamos a centrar en este estudio, sino en la historia siguiente, que es cuando Jesús sana a un muchacho que ha sido dominado por el enemigo. Pero la historia comienza en el monte de la transfiguración. Y lo primero que nos dice es que Jesús subió, versículo 2, 6 días después de anunciar su muerte, Jesús sube al monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos: Pedro, Santiago y Juan. Y los otros 9 discípulos se quedan debajo de la montaña en la llanura esperando. El hecho mismo que 9 de los discípulos se hayan quedado en la llanura le trae perplejidad a esos 9 discípulos. Pero Jesús elige a 3 y allí se transfigura. Y ahí transfigurar, si bien es una palabra, al igual que la historia que hemos estudiado, que hemos escuchado, transfigurar implica un cambio de forma. Es un cambio donde se revela la misma naturaleza de aquel que se transfigura. Y lo que nos dice el versículo 3 de Marcos, dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes y muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra puede hacerlos tan blancos. Jesús, cuando subió al monte con estos 3 discípulos, cambió su forma a la forma que tenía antes de venir a esta tierra. Se transformó delante de sus discípulos en el Verbo encarnado. Fue un evento glorioso, un evento maravilloso. Ese velo de carne que cubría la gloria de Dios, por un instante diminuto y pequeño, se quitó y se pudo ver el Verbo, a Jesús, como Dios en toda su gloria. Lo primero que vamos a aprender hoy es, y presten atención, lo primero, vamos a aprender varias cosas, pero la primera que vamos a aprender es: tú puedes estar en la presencia de la gloria de Dios y estar pensando en cosas terrenales. ¿Me escuchaste bien? Tú puedes estar en la presencia de la gloria de Dios y estar pensando en cosas terrenales. Pedro, Santiago y Juan, que estaban en el monte viendo la gloria de Dios, viendo ese evento tan maravilloso, tan glorioso, Pedro le dice a Jesús: ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Y de esa forma hay una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba viendo en vivo y en directo la gloria divina, pero en vez de que sus pensamientos se invadan de la gloria divina, se pone a pensar en enramadas, se pone a pensar en cosas terrenales. Mi querido hermano, tú puedes estar en la iglesia, puedes estar en esta reunión, puedes estar compartiendo de un culto espiritual donde se ve que Dios está presente. Sin embargo, tu mente puede estar pensando en cosas vanas. Tu mente puede estar pensando en el trabajo, en los compromisos, en la familia, en los problemas de distintas órdenes y de distintos índoles. Entonces, estás
en la presencia de Dios, pero tu mente está desconectada de esa realidad. Estás pensando en otra realidad. Y yo les pregunto, ¿pasa o no pasa? ¿Cuántas veces uno está dentro de la iglesia participando de un culto, pero nuestra mente está desconectada? En cuerpo estamos en un lugar, pero en nuestra mente estamos en otro lugar. Pedro estaba pensando en enramadas. Eso es lo que dice la historia de la transfiguración, que no la vamos a leer porque nos vamos a enfocar en la siguiente historia. Estamos haciendo una pequeña introducción. Pedro pensaba en enramadas en vez de ver al Hijo de Dios glorificado, al Hijo de Dios en toda su gloria, con todo su poder. Si ustedes un día leen Apocalipsis capítulo 1, la visión del Hijo de Dios que tiene Juan, leen la transfiguración de Marcos capítulo 9 y Apocalipsis 1, se van a dar cuenta que es la misma escena. Cuando Juan ve a Jesús, en el Apocalipsis lo ve con vestidos blancos y lo ve envuelto en una gloria que es similar a la transfiguración. En otras palabras, Jesús se glorificó en medio del monte, enfrente de los discípulos. Sin embargo, la mente de Pedro estaba en otro lado. Mi querido hermano, yo te pido hoy, en el nombre de Jesús, que si estás aquí, estés aquí. Conecta tu mente, aún a la distancia, aún a través de una pantallita, aún a través de un programa o de alguna aplicación en el cual estés conectado. Que tú puedas estar conectado, no solamente acá, sino que tu mente estar conectada con Dios. Porque esa es la única forma de que podremos ver la gloria de Dios. Pedro estaba enfrente de la gloria de Dios y no se dio cuenta porque estaba pensando en enramadas. Sigamos con nuestra historia. Y ahí es donde vamos a ir al versículo 14. Marcos 9:14. Miren lo que dice la Biblia. Cuando llegó a donde estaban sus discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? En ese momento, dice, respondiendo una de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Qué cosa más tremenda? ¿Qué cosa más tremenda? En el monte se manifestaba la gloria de Dios, pero en el valle, donde estaban los discípulos, había miseria y muerte. ¡Qué cosa tremenda! En el monte era todo resplandeciente, pero debajo de la montaña era todo gris. Encima del monte había poder porque Dios se había manifestado, pero debajo estaban los discípulos siendo vencidos por Satanás. ¿Saben? Esta historia de la transfiguración y de la historia que continúa del muchacho endemoniado es una pequeña vislumbre del gran conflicto. Jesús, estando en la montaña, tiene que descender a la miseria, a donde está el pecado, a donde reina el enemigo. Si un día se toman el tiempo de leer esta historia en el deseado de todas las gentes, se darán cuenta de algo muy importante, que ese muchacho que estaba endemoniado, al que tenía no era cualquier demonio, sino que Satanás mismo
lo había poseído, porque sabía que Jesús se estaba manifestando en su gloria encima del monte. Y ahí encontramos una razón por la cual los discípulos no pudieron vencerlo, porque no era cualquier demonio. Jesús, viendo el dolor de la familia, decide enfrentar al enemigo. Por eso Jesús bajó de la montaña, porque sabía que abajo el poder del enemigo se manifestaba. Y ahí está el paralelismo, ¿por qué Jesús bajó del cielo? Donde estaba la gloria de Dios. Está ahí como pendiente del Odi. Porque sabía que ahí, aquí en la tierra se manifestaba el dolor y la muerte. Sigamos leyendo en la Escritura. Miren lo que nos dice. Versículo 20. Dice que le trajeron el muchacho y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Esto era algo sumamente complicado. La primera vez que Jesús se enfrentó al enemigo cuando estaba en esta tierra fue en el desierto de la tentación. Pero acá lo vemos enfrentados por segunda vez. Y lo segundo que vamos a aprender en este día es lo siguiente, y anótenlo. La falta de poder en los hijos de Dios hace que los impíos dejen de creer. La falta de poder en los hijos de Dios hace que los impíos dejen de creer. Lo primero que mencionamos para tener en la mente, lo primero era, tú puedes estar en la presencia de la gloria de Dios y estar pensando en cosas terrenales. Tres cosas vamos a aprender. Mis queridos, lo que leímos en la Biblia, de la cual vamos a seguir leyendo versículos 23 y 24. Jesús le dijo, primero, versículo 22 dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El padre de este joven endemoniado había perdido la fe por causa de la falta de fe de los discípulos. El padre de este joven endemoniado había perdido la fe por la falta de fe de los discípulos. ¿Cómo sabemos eso? Porque la Biblia dice que los discípulos muchas veces trataron de echar fuera al demonio y no podían. No pudieron. Y esa falta de fe de los discípulos hizo que en el padre de este hombre, de este muchacho, en el padre de este muchacho se perdiera la fe. Y eso es lo que vamos a aprender para que lo tengamos en mente. Mi querido hermano, me gustaría que recuerdes esto. Cuando tú pierdes de vista a Jesús, no tenemos oportunidad alguna contra Satanás. Si bien Satanás es un enemigo vencido, pero es un enemigo vencido siempre y cuando tú tengas tu vista fija en Jesús. Los 9 discípulos que quedaron en la llanura durante toda esa noche perdieron de vista a Jesús. Se empezaron a pelear entre ellos. ¿Por qué Jesús los habría dejado? ¿Por qué se llevó a 3? Empezaron a tener celos. Estaban tristes porque Jesús 6 días antes les había dicho que iba a ser crucificado. Perdieron de vista el objetivo. Y al perder de vista el objetivo, al perder de vista a Jesús, entonces flaqueó su fe. Y cuando tú pierdes de vista a Jesús, no tienes oportunidad alguna contra Satanás. Y ahí está la razón por la cual muchas veces somos vencidos por el enemigo.
Ahí está la razón por la cual el enemigo muchas veces hace destrozos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra mente, porque perdemos de vista a Jesús. Con Jesús somos más que vencedores, pero sin Jesús somos menos que nada. Sin Jesús no tenemos poder. Y eso es muy importante que lo tengamos en mente. Pero la falta de poder de los discípulos trajo como consecuencia que ese hombre perdiera la fe. Y eso es una enseñanza para nosotros, es una enseñanza para ti, es una enseñanza para mí. Cuando yo no manifiesto en mi vida el poder de Dios, eso hace que los impíos dejen de creer. Fíjense las palabras del Padre en el versículo 22 de Juan, de Marcos, capítulo 9. Dice, Señor, el enemigo, el espíritu quiere matar a mi hijo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este hombre ya no creía del todo en Jesús. Si puedes, tus discípulos no pudieron hacer nada. Ahora, si tú puedes hacer algo, hazlo. ¿Cuántas veces vemos que personas se acercan a nosotros pidiendo que oremos por ellos? Pero a veces nuestra falta de fe, nuestra falta de convicción, hace que nuestras oraciones sean tan minúsculas, con tanta falta de poder, que no llegan ni hasta el techo de donde estamos. No son oraciones que atraviesan los cielos y llegan hasta la misma presencia de Dios. Pasa, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero lo más maravilloso, ¿saben qué? Es Jesús. Jesús, a pesar de nuestra falta de fe, Jesús, a pesar de nuestra falta de convicción, aún así Jesús no nos recrimina, sino que nos da nuevas oportunidades. Miren lo que Jesús le responde a este padre del chico que estaba endemoniado, versículo 23. Jesús le responde con la misma pregunta que el padre le hace. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El hombre le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia. Y Jesús le dice, si puedes creer. Si puedes hacer algo, dice el hombre, y Jesús le dice, si puedes creer. Ahora, mis hermanos, cuando yo leo esto en la palabra, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. ¿Saben? A mí me da mucha paz. Pero también es una recriminación para mí. Jesús te da la clave para vencer, para ser victorioso, para salir de los problemas, para salir de los conflictos, para salir de mis conflictos, de mis problemas, de mis adversidades y lo mismo de los tuyos. Y Jesús dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Miren, ¿cuántos hermanos hay que sus hijos no están en la iglesia? Mis hijos son pequeños. Y uno cuando los hijos son pequeños, los hijos van a donde uno vaya, ¿o no? Es así. Mis hijos, mi hijo más grande tiene 8 años y mi hijita va a cumplir 7 años ahora en diciembre. Andan por ahí. Yo los llevo a la iglesia. Yo los llevo. Y si me dicen, papá, no quiero ir, no, vamos a ir a la iglesia. ¿Pasa o no pasa? Porque son pequeños. Pero después que crecen, las cosas se complican. Después que crecen, yo le digo, o uno, o los que tienen hijos grandes, le dicen, vamos a la iglesia, y no pasa lo mismo.
¿Les ha pasado a alguno de ustedes? No quieren ir, si se han apartado. Pero la Biblia dice, si puedes creer que tus hijos pueden volver a la iglesia, al que cree todo le es posible. ¿O no? ¿Cuántos hermanos o hermanas están? Yo tengo la dicha, la bendición de que mi esposa me acompaña en el camino de Dios, de que mi esposa ama a Dios y me acompaña en este camino, no solo en el camino pastoral, sino en el camino de la vida cristiana. Pero no todos tienen esa bendición y tienen que lucharla día a día en su casa. ¿Pasa o no pasa? Pasa. Pero la Biblia dice, si tú puedes creer que tu pareja puede ir a los pies de Jesús, al que cree todo le es posible. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Pero muchas veces, por la falta de poder en nuestras vidas, por la falta de convicción en nuestra vida, por la falta de entrega en nuestra vida, eso hace que los impíos dejen de creer en Dios. O sea, la mayor piedra o el mayor impedimento entre los impíos y Dios muchas veces soy yo mismo. Sigamos un poquito. En el versículo 24 sucede algo extraordinario. El padre de este muchacho reconoce su falta de fe. Reconoce que su fe es menos que un grano de mostaza. Si ustedes leen esta historia en el Evangelio según Mateo y Lucas, Jesús termina diciendo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a las piedras a los montes que se plantaran en el mar. Y en el versículo 24, miren lo que sucede. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, Señor, mira, yo creo que tú puedes. No es que tengo dudas de eso, pero soy incrédulo. Soy incrédulo. Ayúdame a no ser incrédulo. Yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿esa sería una muy buena petición de nuestras vidas, de nosotros hacia Dios hoy o no? Ayúdame a no ser incrédulo. Pasamos la vida, los años en la iglesia, participando de los cultos, leyendo la Biblia, lo cual es buenísimo, pero aún así en nuestra vida hay incredulidades, por distintas razones. Pero sería una muy buena petición que le digamos, Señor, yo creo en ti. Y por eso estoy acá, por eso participo en las reuniones. Por eso vengo a la iglesia. Por eso te entregué mi corazón. Pero aunque yo creo en ti, siento que en mi vida no hay poder. Ese poder que transforma. Ese poder que hace que se muevan los montes. Ese poder que aleja al enemigo de mí y de los míos. Yo te pido, Señor, que me ayudes a no ser incrédulo. Y cada uno en su corazón sabe qué grado de incredulidad tiene. A veces Dios en su providencia nos dice, avanza por este lado. Pero nos cuesta avanzar, nos cuesta ir. Señor, yo creo en ti, pero ayúdame a no ser incrédulo. Lo tercero que aprenderemos hoy es Dios solo hará por ti lo que tú estás dispuesto a creer de corazón. Jesús sanó, miren lo que dice el versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, lo soltó y salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían,
está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. ¿Saben? La salvación de este hijo estaba en las manos ¿de quién? De su padre. No sé si me entendieron lo que acabo de decir. La salvación de este hijo estaba en las manos de su padre. Jesús le dijo al papá, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El hombre le contesta, yo creo, pero ayúdame a no ser incrédulo. Y Jesús lo sana. Ahora, pongamos esta misma historia al revés. Este hombre dice, Señor, yo soy incrédulo. Y no confiesa que cree en el poder de Dios para salvar. ¿Ese muchacho se habría salvado? En principio no, pero no lo sabemos. A lo mejor Jesús en su misericordia lo hubiera sanado igual, ¿verdad? Pero en principio no. Dios solo hará por ti lo que tú estás dispuesto a creer de corazón. Si tú no estás dispuesto a creer de corazón en algo por lo cual estás pidiendo, por lo cual estás clamando, por lo cual estás sufriendo, Dios no lo hará por ti. Dios siempre aceptará tu individualidad y no te dará algo si tú no estás dispuesto a creer en ello de corazón. ¿Qué cosa más maravillosa? ¿Qué cosa más grande? Vamos a hacer un pequeño resumen y después vamos a hacer una pequeña conclusión. 3 cosas hemos aprendido en esta historia. La primera es, tú puedes estar en la presencia de la gloria de Dios y estar pensando en cosas terrenales. Ahí está la razón por la falta de poder, la falta de convicción, la falta de transformación que hay en nuestras vidas. Siempre estamos pensando en cosas terrenales, no en las cosas que nos llevan a la gloria de Dios, no mirando como al invisible. Lo segundo que hemos estudiado es cuando se pierde de vista a Jesús, no tenemos oportunidad alguna contra Satanás. Tu fuerza, tu poder, proviene de mirar a Jesús. Cuando alejas tu vista de Jesús, eres una presa fácil del enemigo y el enemigo te puede hacer quedar mal delante de los impíos. Te puede hacer quedar mal, como lo hizo con los 9 discípulos. Y lo tercero, Dios solo hará por ti lo que tú estás dispuesto a creer de corazón. Mira, te lo cuento en una historia. Se cuenta que en una ocasión a un hombre que hacía pozos de agua, le encargaron la tarea de reparar un pozo, el cual era bastante profundo. El dueño del pozo no sabía qué tan profundo era, porque era un pozo muy antiguo. Este hombre que se encargaba de reparar y de hacer pozos, agarró una soga muy gruesa, la tiró dentro del pozo y empezó a descender. Poco a poco. Mientras descendía por el pozo, este se hacía más oscuro y la luz no llegaba hasta el fondo. Mientras descendía, más oscuro se volvía el pozo. Hasta que por un momento se terminó la soga y llegó al nudo final de la soga y quedó entre el pozo, entre el vacío y la soga, agarrado fuertemente de la soga. Estaba oscuro, no podía ver cuán profundo era el pozo. Y sus brazos estaban tan cansados que no podía subir de nuevo y salir del pozo. Así que se quedó en el medio. Triste, se agarró con todas sus fuerzas de la soga. Pero sus brazos se cansaban. El peso corporal era mucho
para que sus brazos lo sostuvieran. Así que en un momento decidió lanzarse y que tenga la consecuencia que tenga. Y lo único que pensó, si yo me suelto de esta soga, sé que lo único que me esperará es el golpe que me dará la muerte. Pero como sus brazos no podían sostenerse, en un momento dijo, me soltaré. Y se soltó. Y empezó a caer. Pero para su dicha, la soga estaba a tan solo unos metros del suelo. Y cayó parado. Mis queridos hermanos, eso es la fe. Si este hombre no se suelta, se hubiera quedado. Mis queridos hermanos, Dios solo hará por ti lo que tú estás dispuesto a creer de corazón. ¿Saben? Si tú no estás dispuesto a creer en algo de corazón, Dios no puede hacer nada por ti. Evalúa tu vida, evalúa tus conflictos familiares, personales, eclesiásticos, los que sean, y en ese momento decide dar el salto de fe, de creer. Y cuando des el salto de fe, tú descubrirás algo. Al que cree, todo le es posible.